Escuchas a Héctor Rosales en radio. Hoy voy a pretendo varias encíclicas contra la masonería. No voy a hablar de Humanus Genus, porque dicha encíclica fue la primera que estudié. Y en mi canal de YouTube, o en iVoox, la pueden encontrar leída y explicada con mi propia voz. Seguimos con Traditio Militati, emitida en Roma el 24 de mayo de 1829, por el Papa Pío VIII. Encíclica Traditio Militati, del Supremo Pontífice Pío VIII. A los venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos y obispos. Papa Pío VIII. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Disponiéndonos a ir en este día a la Basílica de Letrán, según la costumbre introducida por nuestros predecesores, para tomar posesión del pontificado concedido a vuestra humildad, ensanchamos con alegría nuestro corazón hacia vosotros, venerables hermanos, que nos fueron asignados como coadjutores, en el cumplimiento de tan gran comisión, por aquel que posee todo grado de dignidad y domina todo acontecimiento temporal. No solo nos resulta dulce y placentero expresarte vuestros íntimos sentimientos de benevolencia, sino que, sobre todo, para el bien supremo de la vida cristiana, nos beneficia entrar en comunión espiritual contigo, y al mismo tiempo saber qué mayores ventajas, día a día, se pueden proporcionar a la Iglesia. Este es un compromiso de nuestro ministerio, encomendado a nosotros en la persona de San Pedro por comisión divina del mismo fundador de la Iglesia. Por ello, nos corresponde a nosotros alimentar, guiar y gobernar no solo a los corderos, es decir, el pueblo cristiano, sino también a las ovejas, es decir, los obispos. Nos alegramos de todo corazón y damos gracias al príncipe de los pastores por haber designado tales pastores, para custodiar su rebaño, animados únicamente por la preocupación y el pensamiento de conducirlo por los caminos de la justicia, de alejar de él todo peligro, de no perder ninguno de sus aquellos a quienes el Padre les ha confiado. En efecto, venerables hermanos, conocemos bien vuestra fe firme, vuestro celo asiduo por la religión, vuestra admirable santidad de vida, vuestra singular prudencia. Esperamos, por tanto, muchos motivos de alegría para nosotros, para la Iglesia, para esta santa sede, de esta corona de trabajadores irreprochables. Esta feliz esperanza nos infunde valor, temerosos como estamos bajo el peso de tal tarea, y nos refresca y recrea, incluso si estamos abrumados por muchas inquietudes. Pero para no apremiar innecesariamente a los que ya tienen prisa, de buena gana omitiremos entreteneros extensamente sobre los deberes que deben tener presentes en el ejercicio de vuestro ministerio, según lo que prescriben los sagrados cánones. No es necesario recordaros que nadie debe abandonar el lugar y la custodia del rebaño que le ha sido confiado, y con qué cuidado y diligencia se debe abordar la elección de los ministros sagrados. Más bien, dirijamos vuestras oraciones a Dios Salvador para que los proteja con el poder de su gracia y lleven sus acciones y esfuerzos a un resultado feliz. A pesar de ello, aunque el Señor nos consuele por vuestra valentía, venerados hermanos, nos vemos obligados a estar todavía tristes, sintiendo la cruel amargura que, incluso en situación de paz, nos infligen los hijos de este siglo. Hablemos, oh hermanos, de esos males conocidos y manifiestos que deploramos con lágrimas comunes y que con un compromiso conjunto debemos corregir, erradicar y vencer. Hablemos de los innumerables errores, de las doctrinas perversas que combaten la fe católica, ya no secreta y encubiertamente sino con evidente furia. Vosotros sabéis cómo los hombres malvados han alzado signos de guerra contra la religión, recurriendo a la filosofía, de la que se proclaman doctores, y a fatuos sofismas tomados de ideas mundanas. Esta santa sede romana, del bienaventurado Pedro, sobre la cual Cristo puso los cimientos de su iglesia, está sobre todo perseguida, poco a poco se van rompiendo los lazos de su unidad. La autoridad de la Iglesia está debilitada, los ministros sagrados son aislados y despreciados, se rechazan los preceptos más virtuosos, se burlan de los ritos divinos, el culto a Dios es execrado por el pecador. Eclo 1,32. Todo lo referente a la religión es considerado como una vieja fábula y una vana superstición. Decimos entre lágrimas, en verdad los leones rugieron sobre Israel, Ger 2 horas 25 minutos, verdaderamente se unieron contra Dios y contra Cristo, verdaderamente los impíos han clamado, destruida Jerusalén, destruida hasta sus cimientos, Sal 137,7. A este fin apunta la infame conspiración de los sofistas de este siglo, que no permiten distinción alguna entre las diferentes profesiones de fe, que creen que el puerto de la salvación eterna está abierto a todos, cualquiera que sea su confesión religiosa, y que acusan de fatuidad y necedad a quienes abandonan la religión en la que fueron educados para abrazar otra, incluso la religión católica. Es ciertamente un horrendo prodigio de impiedad atribuir el mismo elogio a la verdad y al error, a la virtud y al vicio, a la honestidad y a la vileza. Esta forma de indiferencia religiosa es verdaderamente letal y es rechazada por la luz misma de la razón natural, que nos advierte claramente que entre religiones discordantes, si una es verdadera, la otra es necesariamente falsa, y que no puede existir ninguna relación entre luz y oscuridad. Es necesario, venerables hermanos, proteger al pueblo contra estos engañadores, enseñar que el catolicismo es la única religión verdadera, según las palabras del apóstol, un Señor, una fe, un bautismo, Ed 4, 5.
Por tanto, como dijo Jerónimo, será profano el que coma el cordero fuera de esta casa, y el que no se refugie en el arca de Noé durante el diluvio, perecerá. Y de hecho, además del nombre de Jesús, no se concede a los hombres ningún otro nombre que pueda salvarlos. Hechos 4,12, el que crea, será salvo, el que no crea, será condenado. Megaciclo 16,16. Marcos capítulo 16, versículo 16. También debemos de vigilar las empresas de quienes publican nuevas traducciones de la Biblia en todas las lenguas vulgares, en contra de las sanas reglas de la Iglesia, según las cuales los textos son astutamente distorsionados en significados aberrantes, según el estado de ánimo de cada traductor. Estas versiones se distribuyen gratuitamente en todas partes, a costos exorbitantes, incluso entre los más ignorantes, y a menudo contienen escritos perversos, para que los lectores beban un veneno letal, donde creían sacar las aguas de la sana sabiduría. Desde hace algún tiempo, la sede apostólica advierte al pueblo cristiano contra este ataque de la fe y condena a los autores de tan grande desgracia. Para ello, se recordaron una vez más las normas establecidas por la decisión del Concilio de Trento y lo establecido por la propia congregación del Índice de Libros Prohibidos, según los cuales no debe de permitirse versiones vernáculas de los textos sagrados, a menos que sean aprobados por la Santa Sede y acompañados de comentarios tomados de las obras de los santos padres de la Iglesia. Con el mismo fin, el Sagrado Concilio de Trento, para frenar las mentes más inquietas, dictó el siguiente decreto: en cuestiones de fe y de costumbres que atañen a la doctrina cristiana, nadie se atreve a confiar en su propia sabiduría y traducir la Sagrada Escritura, desvirtuando según el propio talento, es decir, interpretándolo en el sentido diferente al que siempre ha seguido la Santa Madre Iglesia o contra el acuerdo unánime de los padres. Aunque de estos decretos canónigos parece evidente tales ataques contra la religión católica han sido rechazados desde hace mucho tiempo, sin embargo nuestros últimos predecesores de feliz memoria, llenos de preocupación por la seguridad del pueblo cristiano, se preocuparon de reprimir aquellas nefastas audacias de ellos mismos que vieron renovación en todas partes. Y sobre el tema publicaron severas cartas apostólicas, léase entre otras la carta del Papa Pío VII al arzobispo Gniezno del 1 de junio de 1816 y al arzobispo de Montlieu del 3 de septiembre de 1816. Utilizad las mismas armas, venerables hermanos, para librar las batallas del Señor, mientras la sagrada doctrina corre peligro, para que el veneno letal no se extienda entre vuestro rebaño, trayendo ruina a sus propios soberanos. Así, después de haber evitado la distorsión de las sagradas escrituras es vuestro deber, venerables hermanos, dirigir vuestros esfuerzos contra aquellas sociedades secretas de hombres facciosos, que enemigos de Dios y de los príncipes se dedican todos a provocar la ruina de la Iglesia para socavar los estados, para subvertir el orden universal y, habiendo roto las restricciones de la verdadera fe, han abierto el camino a toda clase de maldad. Estas personas, tratando de ocultar las tinieblas de los ritos arcanos, la iniquidad de sus consejos y las decisiones que en ellos toman, y por ello han despertado serias sospechas respecto de aquellos hechos infames que, por la tristeza de los tiempos, como si de la luz de un abismo, estalló en una ofensa suprema contra la sociedad civil y religiosa. Por ello, los supremos pontífices, Papa Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII, León XII, Clemente XII con la Constitución In Eminenti, Benedicto XIV con la Constitución Providas, Pío VII con la Constitución Ecclesiam am Jesucristo, León XII con la Constitución Quo Graviora,
de la que somos sucesores, aunque muy inferiores en méritos, excomulgó a esas sociedades secretas, cualquiera que sean sus nombres, con cartas apostólicas públicas, cuyas disposiciones confirmaron la plenitud de nuestro poder apostólico, ordenando una observancia escrupulosa de ellos. No obstante, con todo nuestro celo, velaremos para que la Iglesia y la sociedad civil no sufran ningún daño por la conspiración de esas sectas e invocaremos nuestra asiduidad diaria en esta empresa para que, vistiendo la armadura de la constancia y fortaleciendo válidamente la unidad de los espíritus, podamos apoyar nuestra causa común, o mejor dicho, la causa de Dios, para destruir los baluartes erigidos por la fétida impiedad de los hombres malvados. Entre estas sociedades secretas hemos decidido describir una en particular, creada recientemente con el objetivo de corromper las almas de los adolescentes que asisten a los gimnasios y a las escuelas secundarias. Esta secta intenta con astucia contratar maestros corruptos que conduzcan a los discípulos por los caminos de Baal. Baal es un demonio o un ídolo mencionado en la Sagrada Escritura que fue adorado por los antiguos judíos que hicieron enfurecer a Dios. Quieren conducirlos por los caminos de Baal con doctrinas contrarias a Dios, sabiendo muy bien que las mentes y las costumbres de los alumnos están modeladas por preceptos de los maestros. Por lo tanto, nos vemos llevados a deplorar, lamentándonos, que la licencia de los jóvenes haya llegado al punto de eliminar el miedo a la religión, de rechazar la disciplina de las costumbres, de oponerse a la santidad de la más pura doctrina, de pisotear los derechos religiosos y del poder civil para no avergonzarse más de ningún crimen, de ningún error, de ninguna audacia. Por eso podemos decir de ellos, con León Magno, como el Papa León Magno, su ley es la mentira, el diablo es su religión, la vileza es su culto. Eliminad todos estos males de vuestras diócesis, oh hermanos, y en la medida de vuestra autoridad e influencia, procurad que sean responsables de la educación de los jóvenes eminentes, no solo por su cultura literaria, sino sobre todo por su pureza de vida y de misericordia. No cualquiera puede ser maestro de los jóvenes. Dice: en este sentido, vigilad con la más asidua atención los seminarios cuya supervisión ha sido confiada de modo particular a los padres del Concilio de Trento. En efecto, en los seminarios deben de salir quienes profundamente educados en la disciplina cristiana y eclesiástica y en los principios de la sana doctrina demuestren la devoción en el cumplimiento de su divino ministerio. Tal doctrina de la educación del pueblo, tal la severidad de las costumbres que en el ministerio ha sido confiado, será apreciada también por los profanos, y pondrán con palabras virtuosas reprender a quienes se desvían del camino de la justicia. Os pedimos vuestra solicitud, por el bien de la Iglesia, para dedicar todo vuestro celo en la elección de aquellos a quienes debe de confiarse el cuidado de las almas, ya que la salud del pueblo, derivado sobre todo de la cuidadosa elección de los párrocos, y nada contribuye más a la ruina de las almas que dejarse llevar por aquellos que buscan su propio bien y no el de Jesucristo, o por aquellos que, mal imbuidos del conocimiento verdadero, se dejan llevar por todos los vientos y no saben conducir sus vidas, acuden en masa a los pastos saludables que no conocen o desprecian. Dado que por todas partes proliferan inconmensurablemente libros desastrosos, a través de los cuales las enseñanzas de los malvados se extienden como un tumor por todo el cuerpo de la Iglesia, segundo libro de Timoteo capítulo 2 versículo 17, vigila a tu rebaño y no rehuyas a cualquier esfuerzo para alejar la plaga de esos libros
que nada es más pernicioso. Amonesta a las ovejas de Cristo, que te han sido confiadas con las palabras del Papa Pío VII, nuestro santísimo predecesor y benefactor. Enciclis ad universos ad episcopos dacis benecis, según las cuales en el rebaño debe de considerarse como pastos saludables y alimentarse de ellos únicamente aquellos a la voz y autoridad de Pedro. Los invito, si esa voz le advierte y le llama a los otros pastos, considérelos entonces nocivos y pestilentes, y aléjese de ellos con horror, y no se deje engañar por ninguna apariencia de adulación perversa. Pero dados los tiempos en que vivimos, hemos decidido recomendar encarecidamente a nuestro amor por la salud de las almas, que inculquéis en vuestro rebaño la veneración por la santidad del matrimonio, para que nunca suceda nada que menoscabe la dignidad de este gran sacramento, que ofende la pureza del lecho nupcial, que puede insinuar cualquier duda sobre la indisolubilidad del vínculo conyugal. Este objetivo se alcanzará si el pueblo cristiano está plenamente convencido de que el matrimonio no solo está sujeto a las leyes humanas, sino también a la ley divina, que debe de ser considerado un bien sagrado y no solo una realidad terrena, y que por tanto está totalmente sujeto a la Iglesia. En efecto, el vínculo conyugal, que en otro tiempo no tenía otra finalidad que la de procrear y continuar la especie, ha sido ahora elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento y enriquecido con dones celestiales. A medida que la gracia perfecciona su naturaleza, por lo tanto ese vínculo no se fomenta tanto por la descendencia, sino más bien por la educación sobre Dios y su divina religión. Así tiende a aumentar el número de los adoradores del Dios verdadero. De hecho, parece que esta unión matrimonial, de la cual Dios es el autor, representa la unión perfecta y sublime de Cristo Señor con la Iglesia, y que esta unión tan estrecha entre marido y mujer es un sacramento, es decir, un símbolo sagrado del amor inmortal de Cristo por su esposa. De esa manera es necesario instruir al pueblo, Catecismo Legatur Romano ad parochos de matrimon, y explicarle lo que ha sido sancionado y lo que ha sido condenado por las normas de la Iglesia y por los derechos de los concilios, para que el pueblo actúe en el camino de alcanzar la virtud del sacramento y no se atreva a hacer lo que la Iglesia ha condenado. Y en la medida de vuestras posibilidades os pedimos vuestro celo, para prestaros en esta toda la piedad, doctrina y diligencia de que estáis dotados. Habéis aprendido, hermanos, lo que ahora más que nada nos suscita dolor a nosotros, que colocados en el trono del príncipe de los apóstoles, debemos dejarnos vencer por el amor a toda la casa de Dios. Se añade también otros argumentos no menos graves, que llevaría mucho tiempo enumerar aquí y que seguro conoces. Pero pregunta, ¿podríamos mantener nuestra voz en una situación tan difícil para el cristianismo? Segunda pregunta, quizás impedidos por motivos humanos o aletargados en la indolencia, soportaremos en silencio el desgarro de las túnicas de Cristo Salvador, que ni siquiera los soldados que lo crucificaron se atrevieron a dividir. Que no suceda, queridos, que el rebaño disperso carezca de la protección del pastor amoroso y atento. No tenemos dudas de que harás aún más de lo que he escrito, de lo que este escrito te pide, y que te esforzarás con preceptos, consejos, obras y celo por favorecer la religión ancestral, difundirla y protegerla. En verdad, ahora en la dureza de la situación debemos de orar especialmente en espíritu y con mayor fervor. Debemos implorar a Dios para que, mientras curas sanas las heridas de Israel, haga que su santa religión florezca en todas partes y que la verdadera felicidad del pueblo permanezca inquebrantable, para que el Padre de misericordia, volviendo su mirada favorable a los días de nuestro ministerio, se digne custodiar e iluminar al pastor del rebaño,
Que los príncipes más poderosos, con su espíritu noble y elevado, favorezcan nuestro celo y esfuerzos, que el Dios que les ha dado un corazón dócil para cumplir sus prescripciones los tranquilice con el suplemento de los sagrados carismas, para que con tenacidad realicen aquellas acciones que son útiles y saludables para la Iglesia afligida por tantas calamidades. Esto lo pedimos en súplica a María Santísima Madre de Dios, a quien sabemos solo ella ha aniquilado todas las herejías, y a quien en este día saludamos con gratitud con el título de auxiliadora de los cristianos, recordando el regreso de nuestra beatísima, predecesor Pío VII en esta ciudad de Roma, después de las tribulaciones de todo tipo. Pedimos al príncipe de los apóstoles, Pedro, y con su coapóstol Pablo, San Pablo, que no permita que ningún trastorno nos amenace, firmes como estamos sobre la roca de la Iglesia, gracias al príncipe de los pastores Jesucristo nuestro Señor, de quien invocamos reservar sobre vuestras fraternidades y sobre vuestros rebaños, os confiamos los más abundantes dones de gracia, paz y alegría, mientras como signo de nuestro afecto os impartimos de todo corazón la bendición apostólica, dado en Roma junto a San Pedro, el 24 de mayo de 1829, primer año de nuestro pontificado. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.